Muy buenas noches, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su canal favorito de análisis políticos con Jaime Bobadilla. Cuando vemos la accionar, la manera de actuar de una persona que hace correctamente las cosas, de una persona que quiere aplicar la ley de migración en nuestro país, la ley que se han pasado por el trasero todos los presidentes, principalmente el gobierno actual de Luis Abinader, ha querido dar a entender que está aplicando la ley de migración. Podemos decir que se ha aplicado más que en gobiernos anteriores, pero es por la crisis en Haití que ha explotado allá y que ha hecho metástasis en la República Dominicana, lo que quiere decir que los efectos de la crisis en Haití se están sintiendo también en la República Dominicana. Y tú, como un espectador, como un ciudadano, como un contribuyente, puedes también analizar. Esto no es cuestión solamente de comunicadores ni de políticos. Tú puedes analizar si la situación actual es mejor o es peor que hace 10 años. Yo te puedo decir que viví cerca de un batey en la zona oriental de la capital, que no era un lugar donde pululaban tantos, pero habían sus asentamientos por motivos de la construcción. Pero tú no veías a estos haitianos en grandes cantidades. Sin embargo, tú pasas ahora mismo por el mismo lugar que yo transitaba hace 15 años y ahora todos son haitianos. O sea, tú puedes hacer un registro de lo que ha estado pasando. Muchos de ustedes han estado denunciando lo que ha pasado en nuestro país. Ustedes se montaban en un vehículo y de cada 100 vehículos que ustedes tomaban, aparecía un haitiano cogiendo el vehículo. Ahora ustedes se montan en un vehículo y el chofer es haitiano y hay 3 haitianos también siendo pasajeros. Las paradas de guaguas, los choferes, los cobradores, las paradas de motoristas, porque ya no es el problema de la construcción. Antes solamente venían a la construcción, pero ya no vienen solamente a eso. Vienen a sazonar a los pollos, a pelar los plátanos, a trabajar en las tiendas chinas. Vienen también a adquirir motores a bajo costo para dedicarse a ser motoristas. Tú dirás que todas estas labores son legales, sí, pero ahí también se cuela la ilegalidad. Y esto es lo que nosotros queremos evitar. Ahí también se cuela esto de mendigar en las calles. Ahí también se cuelan atracos. Ahí también se cuelan asaltos, invasiones a terrenos. Ahí también se cuelan asentamientos ilegales. Y con todo esto, también se cuela un deseo inmenso que tienen los ilegales de no ser haitianos, quieren ser dominicanos y te lo quieren decir a ti. Vienen aquí de manera ilegal, tienen sus hijos de manera ilegal, sus hijos no pueden tener acceso a documentos salvo el acta de nacimiento inscrito en el libro de extranjería y cuando pasan los años dicen que son dominicanos. Todo esto pasaba siempre, pero luego del año 2021 estuvimos alertando al presidente Luis Abinader. En aquel entonces lo hacíamos de una manera muy tranquila, pero ya la situación no está para eso porque Luis Abinader hizo caso omiso a todas las advertencias que hacíamos, todos los que llevábamos paso a paso esta crisis en Haití. Y Luis Abinader permitió que le estallara la crisis de Haití, estallara en la República Dominicana. Por eso ahora vemos cómo las personas que sí quieren hacer algo por el país son atacadas porque hay grupos en República Dominicana que reciben dinero simplemente por decir que ayudan a los haitianos. Peor aún, hay instituciones dominicanas que reciben préstamos
de organismos internacionales o de ONGs internacionales o de instituciones norteamericanas como la USAID y la AECID de España solamente para ayudar a los haitianos. Entonces se están comprometiendo el patrimonio de la República Dominicana para algo que no deja beneficio al país, sino para beneficiar ni siquiera a los haitianos. 5 años de ayudas a Haití no ha resuelto nada, ha agravado la situación. Sin embargo, Santiago Riverón ha decidido hacer algo, le dio 5 días a los haitianos para que salgan de su municipio. Ya han pasado 2 días, le quedan 3 días a los haitianos. ¿Y cómo responde Luis Abinader? ¿Cómo responde el gobierno? Atacando esta actitud a través de Conani, diciendo que él no puede hacer eso con un hombre que está acatando la ley y ahora le manda un militar para que se someta a Santiago Riverón, para que Santiago Riverón coja miedo. Por eso creemos que le meten presión a Santiago Riverón. Gracias a todos ustedes los que nos están acompañando ahora. Matías Polanco, Mildred, bendiciones, viva la patria. Arturo Valdés, Arelis Canán, Stylish Chic con nosotros, fuerte abrazo, Stylish Chic, Ana Colón, Janet Ortiz. Vamos a ver quién es más, Silvia Espinal, Fran Félix Corniel, Alejandra Frías, M. Collado, también Asunción Paulino, José Antonio Montilla, Neris Núñez, Clara Molina, Jalín Calizán, bendiciones. Wander Velázquez, el primo Wander, ¿cómo está, primo? Bendiciones. Mercedes Rojas también y Francisco Mercado Collado. Fuerte abrazo a todos ustedes. Vamos a suscribirnos, a darle a me gusta, a compartir en todas sus redes sociales y a activar las notificaciones. El me gusta es importante. Dale a like, denle like ahora mismo. Para darle like es fácil, solamente tienen que salir del chat en vivo, le dan así para abajo, salen del chat en vivo y le dan a la manita arriba que está ahí. Miren, yo le voy a dar. Ya yo le di ahí. Lo pueden hacer así y luego le dan al chat en vivo y vuelve de nuevo para acá. También pueden hacerlo desde los corazoncitos aquí, los corazoncitos de YouTube. Solamente estamos para YouTube el día de hoy. Si le dan 10 segundos rapidito, son 100 corazoncitos. Vamos a ver, señores, nos dice Alejandra Frías, apoyemos a Riverón. Tenemos que apoyar a Riverón porque, y no por ser Riverón, es porque lo que hace es lo correcto. Es una autoridad electa por el pueblo y ahí están las leyes que debe de acatar. No ha hecho nada fuera de la legalidad, pero hemos visto a el CONANI que lo ha criticado por eso, incluso está pidiendo que se detenga. Por eso yo preguntaba en un video corto, yo preguntaba si CONANI trabaja para la niñez haitiana o era para la niñez dominicana, porque los fondos que recibe CONANI, así como también los fondos que recibe el Gabinete para la Niñez que preside la primera dama, recibe fondos de los contribuyentes dominicanos. Entonces, ¿por qué usted me tiene que defender a los haitianos? No hay aquí ninguna institución que tiene permitido utilizar el dinero mío, el dinero del pueblo, para mantener a nadie, ni los hospitales, ni las escuelas. En ninguna parte en la Constitución dice que ese dinero se debe utilizar para personas que no sean dominicanos. Se están volviendo locos. A ustedes el dinero se le dio como administradores. A Luis Abinader se le dio el dinero como administrador de la cosa pública para utilizarlos en los dominicanos y en el que entra aquí de manera legal, utilizando los mecanismos legales de entrada y de salida y para fines determinados. Aquí usted viene a trabajar, trabaja y se va. Aquí usted viene a un hotel a disfrutar, a un resort, venga 3 días, 4 días, se va. Coño, la ley no dice que usted tiene que mantener a otra nación y mucho menos a los haitianos. Mucho menos.
Las únicas dos naciones, las únicas dos islas, perdón, la única isla, las únicas dos naciones en el Caribe que no se independizaron de España. Los haitianos se independizaron de Francia y nosotros nos independizamos de Haití. Ah, pero ellos quieren que nosotros mantengamos a los haitianos. Conani quiere que nosotros mantengamos a los niños haitianos. El presidente quiere que nosotros le demos la salud pública a los haitianos. Aquí estamos hablando es de dinero. A mí no me importa cuándo nacieron. Es de dinero que no se puede utilizar un peso. Un peso no se puede utilizar en Haití. Haití se puede cuidar solo. Ellos no son adultos. Ellos no dicen que son la República Negra. Ellos no dicen que son la revolución más exitosa en América. Que lo demuestren en su país. Yo apoyo a Haití, pero no el Haití que viene aquí arrastrándose, humillándose. Yo apoyo a Haití, pero no al Haití que viene aquí a mendigar. No al Haití que viene aquí a hacerse de la víctima. Ay, ay, me maltratan, me quitan los papeles, no me dan visa. Yo no apoyo ese Haití, yo apoyo el Haití valiente. El Haití que lucha en Haití. El Haití que se liberó de los franceses. El Haití que se ha mantenido ahí a pesar de todas las adversidades. A esos haitianos es que yo apoyo. A los haitianos que luchan por Haití. No los haitianos que vienen a gritar para acá. Y a los dominicanos que apoyo son aquellos que protegen la Constitución, protegen nuestra soberanía y que recogen hasta de los parques a quien sea. Hoy no hemos visto aquí atropellos de la policía cuando entra a parques a llevarse a la gente, cuando entra a los colmadones a llevarse a la gente, a llevarse las bocinas, cuando entra a las casas a llevarse las bocinas, cuando entra a las casas a buscar a supuestos delincuentes y salen muertos. Aunque no apoyamos la violencia, llega un punto donde ya no se puede más. Entonces, si apoyamos a esta policía cuando hace un trabajo, aunque a veces autoritario, ¿y por qué cuando hay un trabajo en contra de unos ilegales hay que ir con guantes de seda? Con mano de hierro, Riverón, mano de hierro. Y entre dando galletas primero. Y tú, al que le manden, denle una galleta, coño. Que aquí lo respaldamos. La opinión pública, el 95% de los dominicanos está a favor de usted, Riverón. Trabaje cumpliendo la ley. No tiene, usted no tiene que ver nada ni le debe nada a organismos internacionales. Al único organismo internacional que usted le debe algo es al PRM, porque el PRM funciona como un organismo internacional, como que ellos son una ONG. Pero usted lo eligió el pueblo, no el PRM. Usted lo eligió el pueblo. Cuando usted actúe y revisemos, eso es legal, le vamos a apoyar, pase lo que pase. Y cuando se acaben esos 5 días, y si no se han ido, hay que sacarlo con mano dura y destruir todos los asentamientos, destruir todas las casas para que no vuelvan. Pero el gobierno, mira cómo le responde, mira cómo le responde Migración a Riverón. Designan un nuevo comandante en el Centro de Interdicción Migratoria en Dajabón. ¿Hoy por qué? Era que Riverón decía que no funcionaba el otro. O es para callar a Riverón. Cuidado si cuando, porque Riverón ha dicho algo. Riverón ha dicho algo que si no lo van a hacer las autoridades, lo harán las autoridades municipales. Incluso está reclutando policías municipales. Es que esto viene bueno. Es que es el pueblo que va a salvar al pueblo.
pero el gobierno responde designando otro comandante. Bendiciones para Mariluz de la Rosa, Robert Milcíades, Loles Butcher, Josie Binet aquí con nosotros, Gregoria Fernández, Eduardo Meléndez, no, Méndez, Eduardo Méndez. 1, 2, 3, ya somos libres. Está aquí con nosotros. Altagracia, fuerte abrazo. Cleivis Alcántara, Minerva Pérez con nosotros. Juana Esteves, Princesa de Cristo. La Princesa de Cristo acaba de llegar. Bendiciones para Melanie Piña. Fuerte abrazo para Freddy Zorrilla. Vamos a ver rapidito esta noticia para luego ver algunos de sus comentarios. Migración designa a nuevo comandante en el Centro de Interdicción Migratoria en Dajabón. La Dirección General de Migración designó al teniente coronel del Ejército Jiménez Lora como nuevo encargado del Centro de Interdicción Migratoria en Dajabón. Jiménez Lora estará al frente de las operaciones de búsqueda y captura de indocumentados haitianos que se realizarán en Dajabón. Según una fuente militar, el nuevo encargado estuvo al frente de varias operaciones que se realizaron en Friusa y Matamosquito. Atención. Esto fue en la provincia de Altagracia en contra de indocumentados haitianos. Se espera que la Dirección de Migración intensifique los operativos en Dajabón ante el plazo de 5 días dado por el alcalde Santiago Riverón para que indocumentados abandonen las casas ocupadas. El alcalde por la provincia de Dajabón, Santiago Riverón, sorprendió la mañana del jueves pasado a varios menores haitianos y a un adulto que dormían en el parque Juan Luis Franco Vidó en el municipio. Al momento de la detención, un menor logró huir, evitando ser retenido por la autoridad municipal. El alcalde dijo a reporteros del Listín Diario que han tenido que arreciar con el desorden que tienen por el desorden que tienen los haitianos en el territorio nacional. Los niños que fueron atrapados tenían ropa sucia y eran sostenidos por la vestimenta superior que cargaban. El miércoles, Santiago Riverón, acompañado de la policía municipal, visitó varios sectores del municipio por varios incidentes que han provocado. Él anunció eso el miércoles, suponiendo que empezamos desde el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, se cumplen los 5 días. El martes tiene que estar limpio Dajabón. El martes tiene que estar limpio Dajabón. Mildred, que nos acompaña desde allá, Dajabón. ¿Cómo está Dajabón actualmente luego de ese aviso? Ponlo aquí, Mildred. No, perdón, Mildred no. Mariluz. Mariluz. Mariluz, que vive allá en Dajabón. ¿Cómo está la situación en Dajabón luego de eso? Sí, yo lo vi el video de Manny Solano apoyando a Riverón. Eso lo vi muy bueno, muy bien, muy bueno el apoyo que ha recibido Riverón. Riverón, él está muy pendiente de todos los canales nacionalistas y si no es él directamente, me imagino que es que le dice, mira lo que está diciendo fulano, porque él nos ve a nosotros y yo cuando hacen algo bien, apoyo. No, no estoy que Jaime está bebiendo vino. Yo sé que lo que pasa por decir Mariluz, dije Mildred. Lo que necesitamos también es que que otros, otros alcaldes hagan lo mismo que Riverón. Otros alcaldes hagan lo mismo que Riverón. ¿Y dónde está Esperanza? ¿Dónde está Esperanza? Que no he visto que ha llegado. ¿Dónde está Esperanza Pinales? Apolinar Minaya, gracias por ese aporte, que Dios lo bendiga y se lo multiplique al 100 por 1. Aceptamos esas bendiciones y que usted lo disfrute junto a su familia al 100 por 1 en salud y en abundancia, aquí en la tierra y en el cielo también. ¿Qué ha pasado con Esperanza que hoy no ha venido?
pero aún así vamos a desearle, señores, hoy está de cumpleaños Esperanza Pinal, es una fiel seguidora nuestra, no es seguidora, una fiel miembro de Análisis Políticos con Jaime Bobadilla, que siempre nos ha acompañado en todas las marchas. Esperanza llegó a una marcha cojeando y le dijimos, Esperanza, tú no puedes. Ya dijo, claro que sí. Vino desde San Pedro a marchar aquí en la capital, cojeando, y aún así con el calor, el sol, la lluvia, siempre está en todas las marchas apoyando a la antigua orden y apoyándonos a nosotros también. Viene desde San Pedro. Así que yo le deseo a usted, le pido a ustedes que vamos a orar por la salud y la felicidad de Esperanza, y que hoy en su día nosotros le deseamos lo mejor y que cumpla muchos años más. Celebramos la vida hoy de Esperanza. Yo no tomo vino, por lo menos no cuando estoy grabando, es pura agua. Sí, Esperanza tiene que estar celebrando. Loles Butcher, se necesita voluntarios para sacar a todos. Y aquí estoy, nos dice Loles Butcher. Loles Butcher, que también nos acompaña en todas las marchas, siempre activo con nosotros. Y aquí en el chat también. Señores, esto, aunque uno no puede negar que es un movimiento, o sea, un movimiento, digamos, estratégico por parte del gobierno, pero otros lo pueden ver como que es un tipo de presión que le pueda meter a Santiago Riverón. Este es el nuevo director del Centro de Interdicción Migratoria en Dajabón. Esperamos que sea para lo mejor, pero también entendemos que esto puede ser una presión. Le pueden bajar la raya a Riverón y decirle, esto no te corresponde a ti, esto le corresponde a migración, porque también ustedes saben, Tomás García dice que nunca se ha perdido una marcha. Gracias siempre por el apoyo, hermano. Lluvia fresca aquí con nosotros. Recuerden, señores, que Haití es un negocio. O sea, ya no podemos ver a Haití como un país. No, ya no podemos ver a Haití como un país. No es descabellado esto que estoy diciendo. Voy a abundar un poquito más. Voy a abundar un poquito más, pero te voy a invitar primero a que te suscribas, actives las notificaciones, comparte en todas tus redes sociales y apóyanos ahora mismo dándole a me gusta. Ahora mismo, sin perder el tiempo, inmediatamente dándole a me gusta y los corazoncitos, como ya ustedes saben, a los que llegaron ahora me deben 100 corazoncitos. Esa es la paga. Esa es la paga. 100 corazoncitos ahí. Lo pueden contar rapidito y vuelven al chat. Dice Hesla que hay que buscar la paz entre los dos países para marcar el futuro bien. Yo estoy de acuerdo en que hay que buscar la paz entre los dos países cuando en Haití haya paz y en República Dominicana haya paz. Mientras en Haití no haya paz, no se puede buscar la paz entre Haití y República Dominicana. República Dominicana debe de proteger sus fronteras de la crisis haitiana. Cuando los haitianos logren tener la paz que todos les deseamos la paz a Haití, pero Haití es incapaz de lograr tener paz. Haití es incapaz incluso hasta de reunirse su clase política, y cuando se reúnen terminan mal siempre. Y te lo voy a demostrar ahora mismo. Haití es un negocio, ya no está funcionando como una nación, sino como un negocio para el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la trata de personas, esa práctica del esnable en contra de la humanidad, el tráfico de partes del cuerpo. Ustedes saben a lo que me refiero. Yo estoy pasando por un proceso de gripal, todavía lo tengo, aunque ya voy rumbo a la mejoría, pero ya estoy sintiendo los efectos de nuevo. Por eso no creo que dure mucho el día de hoy. Entonces, la frontera
es un negocio para mafias. Siempre lo ha sido, pero ahora se está institucionalizando. Lo que quiere decir que hasta los dominicanos están pagando para que productos pasen y no es pagándoles a Haití, al gobierno haitiano. No se benefician los haitianos, sino directamente a las bandas. Las bandas ya se están beneficiando del negocio en la frontera, están cobrando de hasta $2,000 por contenedor. Las bandas en Haití están haciendo casi $100 millones al año solamente por los contenedores en la frontera, solamente por eso. Entonces, no creo, cuando Santiago Riverón hace esto, que dice que va a tomar el trabajo él de buscar a los haitianos y viene aquí y le ponen un nuevo comandante, teniente coronel Jiménez Lora, es porque ha tocado intereses. Migración y el ejército son los que se hacen de dinero en la frontera. Migración y el ejército controlan esas mafias que le cobran a los haitianos para entrar en el país. Por lo tanto, Riverón está en contra, no, perdón, se ha puesto en contra de estas mafias. Se ha puesto en contra de estas mafias. Por favor, dile a ese alcalde que presente a los muchachos que él se llevó porque nadie sabe lo que hizo con ellos. Dutel Saint-Vilus ya esos niños fueron entregados a Conani y Conani los llevó a la institución que tiene que ver con los niños menores de edad en Haití. Eso fue el mismo día que pasó. El mismo día que pasó. No, por lo tanto, Conani fue que dijo quiénes eran esos chicos y qué tiempo tenían en República Dominicana. Conani, que es el centro, ¿cómo se llama Conani? Para el cuidado de la niñez y la adolescencia en la República Dominicana, Conani fue que los repatrió para Haití. Riverón lo que hizo fue entregarlos a Conani. Así que si tú no sabes dónde están, ¿tú sabes por qué no se sabe dónde están? Porque ningún niño tiene documentos. Tienes que preguntarle a sus padres, a los padres de los niños haitianos, tienes que preguntarle. La República Dominicana ni ninguna autoridad dominicana es responsable de los haitianos. Los haitianos ya tienen que asumir la responsabilidad de sus hijos, tienen que asumir la responsabilidad de sus gobiernos, asumir la responsabilidad de su crisis. Lo que le pase a un haitiano irregular en la República Dominicana, nadie tiene la culpa más que los haitianos. Por eso es que yo no quiero a ningún haitiano en mi país, principalmente a ninguno que esté ilegal, porque lo que le pase a un haitiano ilegal nadie lo va a pagar. ¿A quién tú le reclamas? En el dado caso de que esos niños desaparezcan, porque a cada rato desaparecen niños dominicanos. Si en dado caso, en un caso hipotético, esos niños desaparecen, ¿a quién tú le reclamas? ¿Al alcalde? ¿Y por qué? ¿Y por qué no a los padres? Y te van a hacer la pregunta, ¿cómo se llaman esos niños? Él se llama Juan. Ajá. ¿Dónde está el acta de nacimiento de esos niños? No tienen nada. Entonces, por Haití no darle documentos a sus niños, por Haití no darle documentos a su gente, es que están pasando este trabajo. El culpable es Haití. Nada de lo que pase a un haitiano en ninguna parte del mundo es culpa de nadie, es culpa de Haití. Entonces, yo lo que le exhorto a todos los haitianos de Dajabón, que muchos nos ven aquí y muchos de ustedes tienen familiares en Dajabón, es que el martes ya no pueden estar en Dajabón, pero en ninguna parte de República Dominicana. Juana Méndez es su zona, su mejor país. En Juana Méndez, allá ustedes están seguros. Pueden ir a Cabo Haitiano también. Vayan a Cabo Haitiano para allá, que allá están los mejores hoteles, los mejores mercados, los mejores centros de diversión. Para allá es que tienen que ir, no para la República Dominicana. Allá
los atienden bien. Vamos a ver ahora, para que tú veas que Haití es un negocio y se está aprovechando hasta el presidente de la República Dominicana. Vamos a ver esto en un minuto. Dale a me gusta. Te digo que Luis Abinader, te digo que Luis Abinader dije que en otras nacionalidades no lo tratan así. Mencióname cuáles de otras nacionalidades están durmiendo con cuchillos en los bolsillos en los parques y te doy la razón. Si tú me dices cuáles niños de otras nacionalidades están durmiendo en las calles armados en los parques de manera ilegal, si hay otro de otra nacionalidad, te doy la razón. Tú me dices. Entonces, señores, te digo aquí que esto forma parte de un negocio que Riverón está sin querer, yo puedo decir que puede ser sin querer que Riverón esté atacando. Pero vamos a ver rapidito este, este artículo. Voy a presentárselo. Vamos a ver este artículo. Oye, como ya dicen los haitianos, atención a los haitianos que me están viendo. Haití entrega el liderazgo de la isla a la República Dominicana. Ya los haitianos están funcionando. Ya los haitianos están fusionando la isla. Esto es cruel. Esto hay que leerlo y analizarlo. Este es escrito por Franz Duval, el director de Le Nouvelliste, el periódico, diría, de mayor categoría en Haití. Ahí está el Le Nouvelliste. Él entiende que los políticos haitianos le están ya entregando el liderazgo a la República Dominicana. Ustedes han visto cuando yo decía que ya Luis Abinader tiene que dejar de hablar de Haití. Esta es la consecuencia. Deja de hablar de Haití. Yo fui el único que le decía a Luis Abinader, cállate. Deja de hablar de Haití. Pero el presidente sigue. ¿Y qué ve Franz Duval, director del Le Nouvelliste, en el editorial del 14 de mayo? Vamos a leer rapidito, rapidito, para que tú veas algunos puntos y que no se nos escapen. Ese es Franz Duval. El presidente dominicano Luis Abinader se reunió con los expresidentes de su país, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, el 14 de mayo del 2025, para informarles sobre la situación en Haití y advertirles sobre sus futuras orientaciones políticas. La crisis de seguridad en Haití y sus riesgos para la República Dominicana estuvieron en la agenda de la reunión. Esta reunión fue preanunciada por una oportunidad. Esta reunión preanunciada fue una oportunidad. A ver si te ven mi clic, ven el mouse, a ver, ¿se ve? No, no se ve. Para que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona demostrara una vez más que el tema de Haití ha sido el cimiento de su línea política desde su primera toma de posesión el 16 de agosto del 2020. La dominicanidad del presidente con sus raíces levantinas cobra vida cada vez que trae al primer plano el problema haitiano. Estoy en el de arriba ahora aquí. Mientras se reunía con sus antecesores, continuaban las redadas de ciudadanos haitianos en las calles de su país. ¿Busca Abinader licencia ilimitada para actuar? ¿Está desactivando las críticas políticas al involucrar toda clase de política de su país en sus decisiones respecto a Haití? ¿O quiere ir más allá de los límites ya cruzados?
El lugar escogido, ustedes recuerdan que yo decía que a mí no me gustaba ese lugar. Mira lo que dice aquí Franz Duval. El lugar escogido para realizar la reunión no es menor. El Ministerio de Defensa de la República Dominicana. La puesta en escena tuvo bien elaborada. La foto de los 3 exfuncionarios y el actual presidente, todos de azul, rodeados de militares, es a la vez grave y trágica. El presidente Abinader quiso dejar claro a sus compatriotas que ante el peligro que representa Haití para la República Dominicana, estaba consultando a quienes le precedieron. Al hacer esto, legitima aún más las decisiones que toma y tomará contra los haitianos, independientemente que vayan contra tratados y convenciones. ¿Cuáles son los tratados y convenciones? Eso es lo único que yo no estoy de acuerdo. ¿Cuáles son los tratados y convenciones que va en contra las deportaciones? Lo que pasa es que Franz Duval es una persona inteligente, tipo estudiado. Él no va a decir que no se violan porque si él dice que la República Dominicana, el haitiano que dice que la República Dominicana está actuando bien, lo matan en Haití. Por eso en Haití no hay libertad de expresión. No hay libertad de expresión. Por eso él tiene que decir que se violan, pero él sabe que es mentira. Si aquí violaran, oye, si aquí violaran los derechos humanos, estuviéramos intervenidos hace mucho. Porque si aquí hay una vaina grande, es que la lambonería con Haití, por venir a defender a Haití, por explotarlo, nos invaden a nosotros. Con eso te digo todo. Durante meses, el presidente Abinader ha estado aumentando el gasto militar de su país, otorgando más poderes a las fuerzas de seguridad para monitorear, rastrear, capturar y deportar a los haitianos en las calles de los pueblos más pequeños y a lo largo de la frontera y el muro que separan a los dos países sopla un viento bélico. Detener la inmigración haitiana y erradicar la presencia haitiana en la República Dominicana van de la mano con prestar especial atención a la situación en Haití. La diplomacia dominicana, bajo el reinado de Luis Abinader, es la que más denuncia errores de la comunidad internacional en el manejo de la crisis haitiana, del tema haitiano, y la que más exige el involucramiento de la comunidad internacional en la resolución de la crisis haitiana. El presidente dominicano suele pronunciarse sobre el tema y aprovecha cualquier oportunidad para dar lecciones. Tú recuerdas que esto es siempre lo que hemos dicho, que ya que se calle Luis Abinader. Mira aquí cómo se lo están diciendo hasta los mismos periodistas en Haití. Pero el líder es él. El líder de Haití y República Dominicana es Luis Abinader. Y según he escuchado, Luis Abinader fue el que pidió que quitaran a Dominic Dupuy. Y además de querer que quiten a Dominic Dupuy, como algunos de los miembros consejeros no querían, pero aún así se tomó la decisión, también se tomó la decisión ahí mismo de quitar al primer ministro Gary Conille. O sea que Luis Abinader se llevó a 2 de paso. Para que tú veas la incidencia de Abinader en Haití. Seguimos para culminar ya con este artículo. La República Dominicana bajo Abinader logró aplicar la más dura políticas antihaitianas. Confiscó armas destinadas a Haití que las administraciones anteriores, más que las administraciones anteriores, y arrestó a más pandilleros haitianos que transitaban por su territorio que cualquier otro gobierno de la región. Claro, antes no habían. Las bandas haitianas son cuerpos de seguridad que empleaban los ricos haitianos para su protección. Cuando murió Jovenel Moïse, todas estas bandas, todos estos grupos y cuerpos de seguridad empezaron a crear bandas. No existían pandilleros. Habían pandilleros, pero no organizados como están ahora. Pero todo eso empezó después del 2021. Decir que Abinader arresta y persigue a los pandilleros ahora más que antes, es que antes no había nada. Los pandilleros lo pagaban los mismos políticos.
Asimismo, Abinader es el presidente que cierra la frontera. Escucha aquí, escucha aquí. Estoy en este ladito ahí. Al mismo tiempo, Abinader es el presidente que cierra la frontera y aumenta las exportaciones dominicanas a Haití. Ama el dinero de los haitianos y odia su presencia en el suelo de su país más que cualquiera de sus predecesores. ¿Viste lo que le están echando en cara aquí a Luis? Que no cierra la frontera. ¿Por qué Luis no cierra la frontera? Porque él ama el dinero haitiano. Él ama los good. Él lo ama. Aquí en Lenubelis, desde el 2010, se escribe que un nuevo amo se ha instalado en la isla. Se trata de República Dominicana, que se ha convertido con diferencia en la potencia hegemónica de la española. Sin embargo, los haitianos siguen actuando como si no fuera así y están pagando un alto precio por su ceguera. Desde el 2010, nuestras autoridades no han logrado definir un comportamiento coherente hacia nuestro vecino más cercano, que está tan interesado en nuestros asuntos. Nuestros dirigentes de todos los sectores y a todos los niveles son incapaces de definir un proyecto económico, social o político para Haití. No es casualidad entonces que el presidente Luis Abinader se reúna con las más altas autoridades políticas de su país, incluido todos los expresidentes, y que Haití nunca haya tenido lugar una reunión comparable. Aquí Franz Duval critica la forma en que asume Luis Abinader el liderazgo en la isla, pero también critica su clase política que no se reúnen y advierte que Haití está entrega ya el liderazgo de la isla a la República Dominicana. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. En el único momento en la historia que Haití tuvo el liderazgo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? En el único momento que Haití tuvo el liderazgo de la isla fue en la ocupación haitiana en 1822 a 1844. Después de ahí, el liderazgo ha sido, por decirlo así, compartido, pero el desarrollo económico es que marca el liderazgo. Y el desarrollo económico siempre lo ha tenido República Dominicana. Dicen algunos cuando Duvalier. No, yo digo cuando Duvalier no tenía aquí. No tenía el liderazgo aquí en la isla. Pero esto es para que ustedes vean cómo va la cosa, que ya en Haití están diciendo que están perdiendo el liderazgo. Ahorita esa es la línea que están tirando para que se la planteen a Luis Abinader y los Estados Unidos vengan con un pequeño plan. No, yo no quiero ni decirlo. Vengan con un pequeño plan de fusionar la isla. Pero yo no lo creo. Todavía yo no creo que quieran los haitianos, porque los haitianos no van a vivir. Bueno, dependiendo, ¿cuánto me tocan a mí para que vengan a trabajar aquí en mi casa? De gratis. Porque si lo vamos a mantener, pero yo no quiero ni pensar eso. Creo que ese será un desastre. Por eso es que dice nuestro ideario, el ideario de Duarte, que la isla será, mm, la República Dominicana será independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. ¿Qué era lo que decía Rafael Jean? Que, que se lo llevó Matías. ¿Qué era lo que decía Rafael Jean? Jan Miranda aquí con nosotros, bendiciones.
Dice, Riverón tiene que caer preso si no presenta video a quien entregaron los niños haitianos. Riverón es un patriota. Lo que tienen que presentar son los papeles. Lo que ahora no deberían dejar pasar ningún niño. Esos niños vienen aquí a trabajar, sabemos que vienen aquí a trabajar y se llevan su dinerito y a lo mejor mantienen a su familia allá en Haití. Pero como ni los padres son responsables de ellos, creo que dije que Riverón tiene que. Pero ahora son importantes los niños haitianos. Ahora son importantes. Legalmente, ¿cómo se puede destronar a un títere mitómano? Creo que ahora no hay posibilidad. Ahora no hay posibilidad legal. Tiene que Luis Abinader cometer algún delito. Porque recuerda que el problema de las elecciones es que nosotros al presidente le damos el poder para administrar el gobierno, la administración de las instituciones. Y mientras tanto, él está administrando, o sea, él no ha usurpado el poder, pero legalmente no hay. Es a la fuerza, la cual es peor para nosotros. Es peor para nosotros si es a la fuerza, porque entonces ahí, ¿quién asume? Un militar, solamente porque tiene 20 o 15 gente que nadie conoce. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas un lío? Porque también, ¿a quién va a poner la gente? ¿Quién se va a elegir ahí? O viene uno porque tiene muchos millones de seguidores. Atentos. También puede venir alguien porque diga, vamos para tal sitio allí a tomar tal vaina. Y se aparezcan 10,000 personas y vayan para allá. Pero los militares tienen el poder bélico, el armamentístico. Eso son cosas demasiado difíciles. Primero se tiene que crear una situación dentro del seno del gobierno para que hayan divisiones en el mismo gobierno, varias facciones, y entonces otros grupos apoyen esas facciones y que una sea la que prevalezca. Pero eso es difícil. Mira que nosotros los abogados siempre pensamos, ¿qué pasa si no está el presidente? ¿Quién asume? El vice. ¿Quién asume si no está el vice? El presidente del Senado. Si no está el presidente del Senado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y si no está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, entonces ahí se arman las situaciones que esperamos en nuestro país nunca pasen. Señores, hoy estuvo de cumpleaños, está de cumpleaños Esperanza Pinales. Mándenle todos este video, díganle que aquí estuvimos deseándole lo mejor, que disfrute todos sus días que Dios le tiene por delante, en felicidad, en salud y en abundancia. Le deseamos lo mejor. Esperanza Pinales, una querida amiga de siempre. Vamos a suscribirnos, compartir y a darle a me gusta y a los corazoncitos aquí. A los corazoncitos ahí, tiki tiki ahí a los corazoncitos. El presidente del Senado es una rata, pero es el presidente del Senado. Su provincia votó por él. Y según la Constitución, él es el tercero en la línea de sucesión. Creo que es. Gracias a todos ustedes por la gentileza de su atención. Nos veremos, Dios mediante, mañana en un video más de análisis políticos con Jaime Bobadilla. Feliz resto de la noche.